Colosenses 1, versículos 9 y 10, dice la palabra de Dios: por esta razón, también nosotros, desde el día que lo supimos, no hemos cesado de orar por ustedes, pidiendo que sean llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría y comprensión espiritual, para que anden como es digno del Señor, haciendo en todo lo que le agrada, dando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Vamos a orar en esta noche. Padre, gracias te damos, Señor, por el privilegio de aprender de tu palabra. Gracias, Señor, porque anhelamos escudriñarla, anhelamos entenderla, conocerla, pero sobre todo, Señor, anhelamos aplicarla a nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, que no solo sea mera información teológica almacenada en nuestras cabezas, sino danos la capacidad que tu Espíritu Santo da para poder ponerlo por obra en nuestras vidas. Gracias, Señor, por todo, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden tomar asiento, hermanos. El tema de la oración, hermanos, es considerado una disciplina espiritual y un medio de gracia. Llámese una cosa o llámese la otra, no podemos negar que es una realidad, que es una de las cuestiones más descuidadas en el cristianismo. La semana pasada veíamos cómo muchas veces pasamos por alto la gratitud, porque hay mucha inconformidad de nuestra parte y no nos poníamos a pensar en cuántas razones realmente tenemos como hijos de Dios para ser agradecidos con Él. Entonces, esto es de manera muy sutil, lo decíamos la semana pasada, pero algo que quiero hacer énfasis de la semana pasada es el aspecto de que cómo puede afectar nuestra perspectiva sobre la esperanza eterna que tenemos en Cristo. Y la oración, unido con la lectura de la palabra, unido con las asistencias a la iglesia, unido con un área devocional, todo lo espiritual que usted se puede imaginar que le beneficia. Hay una lista de cosas espirituales que a nosotros como creyentes nos gusta descuidar. A veces es completamente involuntario, a veces es completamente, tal vez lo pasamos por ignorancia, pero tenemos creyentes que, aplicado al tema de la oración, tenemos creyentes que no saben orar, y eso debería de encender una alerta en nuestras vidas. A muchas personas les resulta difícil orar, ya sea en público, ya sea en privado, no tienen tiempo para orar, no saben qué pedir o por qué dar gracias, e incluso ni siquiera saben por qué razón oran. Y si llegamos a orar, si llegamos por misericordia y gracia de Dios, si llegáramos a hacer el tiempo para orar, lo cotidiano absorbe nuestras peticiones. El contenido de la oración es más: Señor, sácame de esta deuda, Señor, sácame de este problema. Y no nos enfocamos meramente en las cosas espirituales, y no me quiero poner místico en este sentido. Claro, el Señor, y ya lo vamos a ver más adelante en su palabra, dice que Él sabe de las cosas que tenemos necesidad antes de que nosotros se los pidamos. Ahora bien, pero la razón de esto es que muchas veces nosotros como cristianos priorizamos tanto lo cotidiano sobre lo espiritual, cuando debería de ser al revés. Entonces, en ese punto, si permanecemos constantes en esta actitud de que lo cotidiano gobierna lo espiritual, nos enfriamos, se vuelve rutinario esto. De alguna manera la oración se vuelve muy superficial, y la oración, amados hermanos, tiene una profundidad tan preciosa que no la sabemos valorar muchas veces como realmente la Biblia nos lo transmite. Y es importante que como creyentes, como hijos de Dios, y más específicamente como miembros de Gracia y Verdad, asistentes regulares de esta iglesia, tenemos que saber por qué oramos, qué es lo que oramos y para qué oramos. Son cosas que muchas veces damos por sentado, no nos preguntamos, y a veces las respuestas a esas preguntas que usted llegue a hacerse, si es que se las hace, son muy vagas, son muy superficiales, son poco específicas. Entonces, quiero que en este texto podamos ver cómo Dios está revelando el valor de la oración por su pueblo para un crecimiento espiritual correcto. Y vimos la semana pasada, amados hermanos, las razones, de nuevo, por las que nosotros tenemos que ser agradecidos, tenemos que tener en cuenta esta actitud genuina en nosotros. Hablábamos de la esperanza, hablábamos del amor, hablábamos de la fe con la que Dios nos salvó, la unidad. Esa es una de las cosas por las que
tenemos que ser agradecidos con Dios. Y es interesante cómo en este caminar difícil, donde tenemos un proceso de santificación, tenemos que evidenciar, tenemos que dar frutos en este caminar, y eso es parte del crecimiento espiritual. Entonces, Pablo, solo haciendo una recapitulación de lo que vimos la semana pasada, Pablo se enfocó en esto, el informe de Epafras sobre cómo se encontraba la iglesia en Colosas. Ahorita todas las noticias buenas se las ha dejado ir, pero más adelante en los siguientes capítulos, en los siguientes versículos, Pablo también tiene ciertas observaciones de cosas que en la iglesia en Colosas estaba sucediendo. Entonces, en esta porción Pablo se va a enfocar un poco más en detallar el aspecto de la oración por el crecimiento. Entonces, debido al informe de Epafras, quiero que veamos en esta ocasión solo 2 afirmaciones correctas. Y de verdad quiero, anhelo, oro y les animo de que estas afirmaciones no solamente les salga por un oído de este jueves y les salga el viernes en la madrugada, sino que realmente podamos volverlo práctico. De verdad, hermanos, necesitamos entender el valor de la oración como hijos de Dios. Pablo nos da un ejemplo muy sabio, muy detallado, muy inspirado de cómo el valor de la oración debe ser para cualquier creyente que ora por la iglesia, por su vida, por los que le rodean. Entonces, quiero que veamos solo 2 afirmaciones correctas que deben estar implícitas en nuestras oraciones. Número 1, quiero enfocarme en esto. Cuando nosotros oramos, esta es la afirmación número 1 respecto a la oración, que el contenido espiritual de estas oraciones debe gobernar sobre lo cotidiano. Repito, el contenido espiritual de nuestras oraciones debe gobernar sobre lo cotidiano. Se lo explico un poco más detallado. Vaya al versículo 9 conmigo. En la Biblia de las Américas que yo tengo acá hay un subtítulo, creo que en la Reina Valera también aparece, que dice: Pablo ora por los colosenses. De entrada ya le da como la pauta de lo que está haciendo Pablo. Versículo 9 dice: por esta razón, ya hemos hablado muchas veces de que está amarrando todo lo anterior que ya vimos la semana pasada, en razón de la esperanza, de la fe, del amor, de todo lo que oyeron de Epafras. Por esta precisa razón, también nosotros, de nuevo, plural, es decir, Pablo y Timoteo, e incluso Epafras. De hecho, Epafras al final del libro de Colosenses, él también hace una oración y Pablo lo menciona. Por esta razón, dice versículo 9, también nosotros desde el día que lo supimos. Es interesante que la Reina Valera dice desde el día que lo oímos, pero ¿a qué se está refiriendo con eso? Bueno, se está refiriendo a lo dicho en los versículos anteriores, de nuevo, la fe, amor, esperanza que había producido el evangelio ahí en Colosas. Ahora dice: por esta razón también nosotros desde el día que lo supimos o desde el día que lo oímos, no hemos cesado de orar por ustedes. No hemos cesado de orar, está diciendo Pablo. Estamos pidiendo por ustedes. Aquí está hablando de una acción que no se detiene, de nuevo, una acción continua. Es algo precioso que la Biblia tiene. Muchos de los mandatos son en tiempos continuos. No es algo que no nos permite acomodarnos, hermanos. Es bien fácil descuidar la oración. Y esta es una de las áreas que no debemos descuidar. Es verdad, podemos apartar un tiempo todos los días, pero el Espíritu Santo debería inquietarnos cada día a orar un poco más, a buscar un tiempo más intencional, a ver qué parte de mi día puedo sacrificar en pro de orar más, de orar más específicamente, de saber por qué estoy orando, qué contenido debe, valga la redundancia, qué contenido debe tener mi oración. Entonces, Pablo está diciendo: señores, estamos pidiendo por ustedes. Entonces, Pablo y Timoteo frecuentan esta acción y a continuación va a detallar cuál es el contenido de esta oración. Y es interesante, y quiero detenerme un poquito acá, porque Pablo no es el único ejemplo de seres humanos, de personas pecadoras que entienden el valor de la oración, de que entendieron que la oración va más allá de una simple petición. La clásica definición que yo escuchaba cuando crecía en la iglesia donde nací era que la oración simplemente es hablar con Dios, que la oración es simplemente una comunicación como nosotros la podemos tener, es simplemente eso. Pero eso no me dice mucho de la oración, porque yo puedo hablar con ustedes, yo puedo tener una muy buena comunicación con ustedes, pero a la larga tal vez no le doy el mismo valor a la conversación nuestra que a la que yo tendría con Dios. Y son cosas que ahí andamos, que flotando en el aire, estas definiciones. ¿Por qué? Porque no hay una definición correcta
del valor de la oración. Se lo pongo en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, Job oró por sus amigos. Moisés en un momento oró por Aarón y por María, ahí en Números. Samuel oró por Israel. David oró por su pueblo. Daniel, la oración de Daniel es de las más intensas en el buen sentido de la palabra que usted puede leer. Daniel oró por su pueblo Israel. Jesús oró por sus discípulos, una de las oraciones más preciosas también en Juan 17. En Hechos también vemos a la iglesia de Jerusalén orando para que Pedro fuera librado de la cárcel. Y en muchas ocasiones, no solamente en Colosenses, Pablo ora por las iglesias, Pablo ora por los creyentes. Hay una acción, hay una oración, hay una acción continua, hay una acción que no cesa. Y de nuevo aquí, y también en Epafras, ora por los colosenses. Entonces, quiero que veamos el contenido de la oración de Pablo. Versículo 9, desde el día que lo supimos no hemos cesado, iglesia en Colosenses, no hemos cesado de orar por ustedes. Y estamos pidiendo una cosa, bueno, más de una cosa. El contenido de la oración de Pablo y Timoteo empieza con pidiendo que sean llenos. Préstele atención a esta palabra, a esta expresión, ser llenos. Traducido más literalmente, sean llenados a plenitud, sean llenados perfectamente. En el lenguaje del Nuevo Testamento, ser lleno tiene que ver más con la idea de ser controlado por, ser gobernado por. Por ejemplo, si estamos llenos de ira, quiere decir que somos controlados por ella. Las personas ahí en Lucas 5:26 se llenaron de temor en la anécdota, el relato del paralítico que es bajado desde el techo por sus amigos. Y cuando Jesús sana a este paralítico, dice Lucas 5 que las personas se llenaron de temor, fueron controlados por el temor, se gobernaron por el temor. Efesios 5 también da la idea, el famoso texto de que no se embriaguen con vino en lo cual hay disolución, sino sean llenos del Espíritu Santo. Está diciendo básicamente que la idea en ese contexto es que no se dejen controlar por el vino, no se dejen embriagar, no se dejen controlar por esto. En lugar de ello es mejor que ustedes sean controlados por el Espíritu Santo, que sean gobernados por el Espíritu Santo como nuevas criaturas que son. Entonces Pablo está diciendo que su petición consiste en que sean llenos, controlados, gobernados. ¿Por qué? Siga leyendo. Pidiendo que sean llenos del conocimiento de su voluntad. Póngale atención a esto, porque la palabra conocimiento, una traducción más fiel, dice del verdadero conocimiento, de un conocimiento completo, de un conocimiento preciso, un conocimiento exacto. O sea, da la idea de un conocimiento que es profundo, un conocimiento que es pleno. Y a menudo Pablo incluye esto en muchos de sus otros escritos. Déjeme leerle algunos pasajes rapidito. Efesios 1:17 dice: pido que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, les dé espíritu de sabiduría y de revelación en un mejor conocimiento de Él. Filipenses 1:9 dice: y esto pido en oración, que el amor de ustedes abunde aún más y más en conocimiento verdadero y en todo discernimiento. Colosenses 2:3 más adelante, hablando acerca de Cristo, dice: en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Y más adelantito en Colosenses 3:10, hablando de la naturaleza del nuevo hombre, es que se va renovando, dice, hacia un verdadero conocimiento. Entonces, veámoslo de esta manera, hermanos. Debido a lo que Epafras le estaba informando a Pablo, Pablo estaba convencido de que estos creyentes conocían a Cristo, que eran nacidos de nuevo. Pero acá está diciendo: señores, hay mucho más que aprender acerca de Dios. Hay mucho más que aprender acerca de este Cristo que los ha rescatado. Hay mucho más. No necesitan ustedes una nueva experiencia espiritual. Ojo, hay que recordar que andaban falsos maestros alrededor prometiendo cosas místicas, un conocimiento elevado que quitaba de la ecuación todo lo que tuviera que ver con Cristo y su palabra. O sea, no era suficiente Cristo y la palabra, sino que estos falsos maestros pretendían alcanzar este conocimiento, entre comillas, por otros medios que la palabra no decía. Entonces,
No se trata de una nueva experiencia espiritual a que los colosenses tenían que buscar, sino crecer en la experiencia que ya habían tenido cuando fueron salvos, cuando fueron expuestos al evangelio, tal como usted y yo lo fuimos una vez. El error de muchas iglesias hoy, hermanos, es que buscan palabra fresca, nueva profecía, nueva revelación, nuevos tiempos, todo nuevo, todo lo quieren nuevo. El ser humano no está conforme con ser constante en una sola cosa. Y lo más interesante de esto es que a veces el cristiano le gusta dejar las cosas a medias porque ya quiere algo nuevo, porque Dios le puso en su corazón, entre comillas, algo nuevo. Pero no se trata de eso. El creyente tiene que crecer en lo que ya recibió desde el inicio. Desde que el Espíritu Santo nos abrió el entendimiento, tenemos esa experiencia tan maravillosa de nacer de nuevo, de experimentar cómo Dios nos ve realmente fuera de Él, pecadores que merecían condenación, pero que ahora en Cristo tenemos una nueva posición, tenemos una nueva meta que hacer, tenemos una nueva forma de vida, un nuevo estilo de vida, cosas que hay que cambiar. Entonces esa experiencia es la que nos mantiene desde el principio, no necesitamos nada nuevo. Entonces, si hay algo que Pablo está enfatizándole a los colosenses aquí y que nosotros podemos aprender, amados hermanos, algo que necesitamos conocer sin duda es la voluntad de Dios en general y para nuestras vidas. Presten atención a esto, porque es un error y de verdad, tengamos cuidado, jamás caiga en el error de creer que usted ya lo sabe todo. Probablemente han sido historias que usted ya se puede, historias del Antiguo Testamento que usted ya se puede de memoria, se puede de los personajes principales, se puede de lo que ya pasó, cómo inicia la historia, cómo termina. Pero la Biblia tiene algo bien precioso que siempre nos enseña cosas que a veces nosotros no observamos bien. Y ojo, no estoy diciendo algo nuevo, algo fresco. En este sentido, la palabra siempre está revelándonos algo que aprender, que siempre ha estado ahí, pero que muchas veces por nuestra falta de búsqueda no lo notamos. Por eso es que el salmista dice: Señor, abre mis ojos para que pueda ver las maravillas de tu ley. Hay algo aquí que me estoy perdiendo, que no logro comprender, pero ayúdame, Señor. Abre mis ojos, abrí mi entendimiento, Dios, para poder maravillarme con esto y no solamente estresarme con papel impreso. Entonces, necesitamos entender que hay una voluntad, está la voluntad de Dios, y es algo que debemos conocer. Ahora la pregunta es: ¿Dios en verdad quiere que conozcamos su voluntad? De hecho hay muchos argumentos que refutan el cristianismo, y usted puede ver un montón de videos en internet de gente atea, que uno de los argumentos que ocupan es que el Dios de la Biblia es muy complicado, pone muchas normas que a veces la gente no puede entender y no puede cumplir. Pero si nos ponemos a pensar en eso, realmente eso me dice que hay una falta de conocimiento de la voluntad de Dios. La gente dice: es que no se puede entender la voluntad de Dios, es muy difícil, es complicado. Pero la misma Biblia nos da las pautas. Dios ha revelado en su palabra su voluntad, y es bien interesante esto. Por ejemplo, cuando Pablo en su testimonio relata en Hechos, cuando el Señor se le apareció y lo comisionó a que él iba a ser quien predicara a los gentiles, ¿se acuerda? Lo dejó ciego, y un hombre llamado Ananías fue y le devolvió la vista. Y es interesante que las palabras de Ananías, al restaurarle la vista a quien ese entonces se llamaba Saulo, en Hechos 22 dice: el Dios de nuestros padres, diciéndole a Ananías a Saulo, el Dios de nuestros padres te ha designado para que conozcas su voluntad y para que veas al justo y oigas palabra de su boca. Pablo tenía el propósito ya establecido por Dios. Este futuro Pablo, que en ese entonces era Saulo, va a ser quien lleve el evangelio hacia los gentiles. Pero es necesario que conozca la voluntad. Es necesario que conozca esta voluntad. La voluntad de Dios no es un secreto, amados hermanos. Su palabra nos lo comunica. Si está anotando, quiero que anote unos textos, valga la redundancia. Por ejemplo, es la voluntad de Dios que una persona se salve, tal como dice 1 Timoteo 2:4, que dice que quiere que todos los hombres se salven. Obviamente tiene un contexto esta expresión, igual 2 de Pedro 3:9, que dice que Dios anhela que todos vengan al arrepentimiento.
Eso es voluntad de Dios, eso es una voluntad de Dios que la palabra nos da. Y una vez que el hombre, que el ser humano llega a ser salvo, es la voluntad de Dios que sea lleno del Espíritu, como ya vimos en Efesios 5:17. Si no sean insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Y ahí es que dice: no se embriaguen con vino en lo cual hay disolución, sino sean llenos del Espíritu. Otra cosa, además, la voluntad de Dios es la santificación. ¿Se acuerda? Hace poco el pastor Marcelo predicó acerca de esto en 1 Tesalonicenses capítulo 4 versículo 3. Dice: además, la voluntad de Dios es vuestra santificación. Ahí está la voluntad de Dios revelada. La voluntad de Dios es vuestra santificación. Dios también desea que el creyente se someta a las autoridades humanas que ha estipulado. Muchas veces lo cantamos acá: ¿quién gobierna el mundo? ¿Quién levanta y quita al rey? Eso es una realidad, hermanos. Si estamos conscientes de lo que cantamos, entendemos que independientemente esté en el gobierno, si es el peor o si es el mejor, independientemente, no perdamos el punto de vista de que Dios ha permitido que esta persona esté. Y eso pasa en todos los gobiernos. Y eso es parte de la omnipotencia de Dios, de la soberanía de Dios. Él pone y quita reyes. Esa es una realidad maravillosa que mucha gente pasa por alto, y tiene un montón de cristianos debatiendo sin ninguna edificación. Otra cuestión respecto a la voluntad de Dios, y esto no a muchos les gusta. Perdón, el texto de someterse a toda institución humana es 1 de Pedro 2:13. Y otra de las cosas que la voluntad de Dios revela para el creyente es que sufra. El sufrimiento es algo inevitable que es voluntad de Dios. 1 de Pedro 4:19. El sufrimiento puede también formar parte de la voluntad de Dios. Dice el texto que los que padecen según la voluntad de Dios encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Y por último, y también lo vimos hace poquito en el estudio de Tesalonicenses, 1 Tesalonicenses 5:18, dice el texto: dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios. 1 Tesalonicenses 5:18. La voluntad de Dios es que demos gracias. ¿Se da cuenta, hermano? La voluntad de Dios no es algo místico que está encerrado en 400 capas de conocimiento en letras. Está ahí, usted puede tener acceso a esta realidad. Si yo le pregunto a usted cuál es la voluntad de Dios, y la Biblia le da esta respuesta, entonces permitir que el conocimiento de la voluntad de Dios mostrada en su palabra controle nuestra mente es clave para alcanzar una vida justa. Porque lo que controla nuestros pensamientos va a controlar nuestro comportamiento. De nuevo, lo que controla nuestros pensamientos va a controlar nuestro comportamiento. Y es interesante esto. Versículo 9: no hemos cesado de orar por ustedes, pidiendo que sean llenos del conocimiento de su voluntad, en toda, dice, sabiduría y comprensión espiritual. De hecho, la Reina Valera, en lugar de comprensión espiritual, dice inteligencia espiritual. Y me gusta este juego de palabras acá. Ahora, ¿cómo sucede esto? ¿Cómo es que ustedes y yo podemos crecer en el conocimiento completo de la voluntad de Dios? Y lo que Pablo está diciendo en conclusión acá en el versículo 9 es: en toda sabiduría y comprensión espiritual. De hecho, una traducción más literal es: a través de toda sabiduría y discernimiento espiritual. De hecho, las tres traducciones son válidas. Puede ser comprensión espiritual, puede ser inteligencia espiritual, o puede ser discernimiento espiritual, que es la traducción literal. Ahora, si entendemos la voluntad de Dios a través de su palabra, hermanos, el Espíritu Santo es quien nos va a estar enseñando a medida que nos estamos sometiendo a Él, a medida que permanecemos en Él. ¿Se acuerda lo que Jesús les dice en Juan a sus discípulos? Yo soy la vid, ustedes son los pámpanos. El que permanece en mí va a llevar mucho fruto. Es algo inevitable. Pero es necesario que estemos completamente firmes, cimentados, arraigados en Él. De lo contrario, no hay una lógica que me diga que un fruto puede crecer por sí solo si no está arraigado a un palo.
No tiene sentido. Por eso es que el texto dice: separados de mí no pueden hacer absolutamente nada. Y hay un montón de creyentes engañándose solitos, que creen que pueden crecer por su cuenta, por sus métodos. Creen que conocen la voluntad de Dios, cuando realmente la voluntad está aquí revelada. Tengamos cuidado de lo que escuchamos. La voluntad de Dios me dice que es esto. El Señor me dice hoy que la voluntad es esta. No, hermanos, o sea, la Biblia está hablando de cuál es la voluntad de Dios. Ella anda un montón revelando nuevas voluntades de Dios donde ni siquiera ha existido. De hecho, el Espíritu, dijo Jesús, el Espíritu Santo, una vez que Él ascendiera, iba a ser quien les enseñara a los discípulos y quien les iba a traer a memoria, les iba a recordar todas las cosas que Jesús les enseñó. Entonces, ¿qué tiene que ver esto con la oración? De nuevo, Pablo viene orando por esto. Pablo entiende el valor de la oración. Estamos viendo este contenido. Pablo está orando por que seamos llenos, controlados, gobernados por el conocimiento de su voluntad, a través de o por medio de toda sabiduría y comprensión espiritual. De nuevo, el Espíritu Santo es clave aquí, hermano. Si usted no le había prestado atención a la tercera persona de la Trinidad, que muchas veces es pasado por alto, tenga en cuenta que el Espíritu Santo tiene esa obra activa en nuestras vidas. Es el encargado de habitar en nuestro corazón, el que abre nuestro entendimiento para que podamos comprender, el que nos impulsa a accionar todo lo que a Dios le agrada. El Espíritu Santo tiene una actividad en la iglesia, en sus hijos. No perdamos de vista eso. Entonces, pareciera, hermanos, que la palabra sabiduría, y en esta traducción que dice comprensión espiritual, pareciera ser palabras que significan lo mismo, pero en realidad no. Pareciera que comunican la misma idea, pero son distintas, pero son complementarias. Se lo explico de esta manera. Sabiduría tiene que ver con que mi mente almacene, recopile, retenga y sepa los principios de la palabra de Dios. Y el discernimiento o la comprensión o la inteligencia espiritual tiene más que ver con la aplicación de estos principios. En este contexto ese es el juego de palabras en el idioma original. Sabiduría tiene que ver con lo que mi mente guarda de los principios que la palabra me da. De nuevo, el Espíritu Santo se encarga de recordarle a mi ser cuáles son estas cosas que yo debo recordar, para que a través del discernimiento, de la comprensión o de la inteligencia espiritual pueda aplicarlas a mi vida. Es así de sencillo. Y esto a veces lo pasamos por alto en nuestra vida cotidiana. Y es importante, hermanos, porque nos damos cuenta, de nuevo, ¿qué tiene que ver la voluntad de Dios con esto? Hay una voluntad general, présteme atención acá. Hay una voluntad general que la palabra nos revela. Ya vimos un par de versículos ahí. Y hay una voluntad específica. La voluntad de Dios para sus hijos, en forma general, la podemos encontrar en la palabra de Dios. Ya lo leímos. Pero la voluntad de Dios en forma específica para cualquier situación que ustedes y yo atravesemos, siempre, escúchenme con atención, siempre va a estar acorde con lo que ya ha revelado en su palabra. Esa es la diferencia. La voluntad general, amados hermanos, no es, la misma Biblia nos la da. En cambio, la voluntad específica para cualquier situación en mi vida siempre va a estar acorde. Porque la Biblia no me está diciendo cuánto pisto tengo que meter al banco de esta quincena. No aparece mi nombre, no aparece mi número de cuenta en la palabra de Dios. La Biblia no me dice de cuánta azúcar tengo que comprar en el súper, si es una sabia decisión la que tengo que tomar. No tengo esa especificación en la palabra de Dios, pero cada decisión que tome, desde la más pequeña hasta la más importante, siempre tiene que estar acorde a lo que la voluntad de Dios ya reveló. ¿Sí me entiende? No debemos pasar por alto eso dentro de la oración, porque eso es parte del contenido. Y vamos a ir profundizando un poquito más. Quiero que me vaya agarrando el hilo.
Entonces, mientras más conozcamos usted y yo la voluntad de Dios en forma general, amados hermanos, más fácil va a ser determinar su voluntad específica para mi vida cotidiana. A veces tomamos decisiones, y no me va a dejar mentir, que las hemos pagado caro por no consultar a Dios, porque estas maneras de tomar decisiones a mi manera, de la manera que yo creo que está bien, nos ha traído consecuencias que no están acordes a la voluntad de Dios revelada aquí. Pablo no le estaba diciendo a los colosenses a que buscaran visiones, no les estaba diciendo que escucharan voces sobrenaturales. Pablo, de hecho, ni siquiera está orando por, bueno, estimados colosenses, ya Epafras ya me dijo todo lo que ha pasado con ustedes, que bueno, pero miren, yo he estado orando porque el Señor les dé un poco más de dinero. Yo he estado orando para que la comida no les falte. Yo he estado orando porque su vestuario siempre se mantenga fino. Yo he estado orando porque compren un mejor local para sus iglesias, para que tengan terrenos. Pablo no está orando por nada de eso, que dicho sea de paso no es nada malo. Pablo no está orando por eso. Él oraba para que estos colosenses profundizaran más en la palabra de Dios, que tuvieran una mejor sabiduría, que tuvieran un mejor discernimiento en cuanto a la voluntad de Dios. Y de hecho, cuando dice que quería que tuvieran toda sabiduría, a través de toda sabiduría, no se trata de que lo sepan todo, de que sean uno sábelo todo, sino que tuvieran toda la sabiduría necesaria para tomar decisiones correctas y así agradar a Dios. Amado hermano, se lo voy a estar repitiendo a lo largo de este tiempo. Tenemos que aprender a discernir cuál es la voluntad de Dios, que su palabra nos revela, porque esa va a ser nuestra guía para tomar decisiones en nuestra cotidianidad. Por eso es que el ser humano a veces no le encuentra salida a nada, porque no entiende cuál es la voluntad de Dios. Entonces, mi pregunta, amados hermanos, es: ¿cuál es el contenido de sus oraciones? ¿Lo cotidiano gobierna lo espiritual o viceversa? ¿Cuál es el contenido de sus oraciones? ¿Cuándo fue la última vez que oró realmente? No le estoy hablando de oraciones de 3 horas, sino un tiempo prudencial, un tiempo intencional, un tiempo donde usted pidió realmente por algo que necesitaba que se resolviera. Ahora, ¿ese contenido de lo que pidió era más inclinado a lo cotidiano o a algo espiritual? ¿Se da cuenta? Muchas veces nuestras oraciones tienen más contenido de lo cotidiano que de lo espiritual, cuando lo espiritual debe gobernar lo cotidiano. Ojo, los falsos maestros en Colosas atraían a la gente a través de ofrecer este conocimiento espiritual, entre comillas, pero no aplicaban, estas personas no aplicaban ese conocimiento a su vida, y se notaba. Y en la vida cristiana, amados hermanos, y pónganme atención con esto, y esto yo sé que probablemente ya lo saben, es que el conocimiento y la obediencia van de la mano, no pueden ir separados. No existe una división entre lo que yo aprendo y lo que yo practico. Eso va totalmente armonizado. De hecho, desde el versículo 6 la semana pasada vimos que los colosenses oyeron, que los colosenses comprendieron y que los colosenses aprendieron. Y la única manera en la que yo puedo aprender es cuando practico lo que ya entendí, lo que ya presté atención. Entonces Pablo no está desligando absolutamente nada de esto. La sabiduría de la que Pablo está hablando no era simplemente un conocimiento intelectual. Usted se puede saber todos los libros de la Biblia, se puede saber la cantidad de capítulos, de versículos, los idiomas originales, pero si usted no tiene una aplicación a su vida de todo este conocimiento, no sirve de nada. No sirve de nada. Yo puedo saber todas las cosas más espirituales, más profundas, pero la verdadera sabiduría, la espiritual, la verdadera, tiene que afectar mi vida. Cuando yo entiendo esta valoración del conocimiento de la voluntad de Dios, mi vida no puede ser la misma, hermanos. Tiene que cambiar algo. Si no está cambiando, comencemos a examinarnos. ¿Cuál es esa área que todavía hasta el día de hoy, después de tantos años en gracia y verdad, todavía nos sigue dando esa espinita en el zapato? Porque ojo, deberíamos de ya empezar a crecer, a madurar, a dar fruto en esto. Créame, esto a mí me golpeó un montón cuando empecé a filtrar mi vida a la luz de este texto. Quiero que vaya conmigo a Deuteronomio capítulo 4 versículo 5.
Y esto es increíble. Deuteronomio capítulo 4, versículo 5. El contexto de esto es que Moisés estaba dando los últimos mandatos al pueblo de Israel, los estaba exhortando a que obedecieran a Dios, a que guardaran sus mandamientos. Deuteronomio capítulo 4, versículo 5. Moisés, hablando al pueblo, dice: miren, yo les he enseñado estatutos y decretos tal como el Señor mi Dios me ordenó, para que así los cumplan en medio de la tierra en que van a entrar para poseerla. Versículo 6. Así que guárdenlos y pónganlos por obra, porque esta será su sabiduría y su inteligencia ante los ojos de los pueblos, que al escuchar que al escuchar todos estos estatutos dirán: ciertamente esta gran nación es un pueblo sabio e inteligente. Se da cuenta, amado hermano, que esto viene incluso desde el Antiguo Testamento. La sabiduría y la inteligencia son cuestiones que Dios se toma en serio para su pueblo. La expectativa era, cuando las naciones vean al pueblo de Dios: qué nación más sabia esta, qué nación más inteligente. Y es una lástima que la gente ahí en el mundo no diga lo mismo de la iglesia, no diga lo mismo de los creyentes. A veces los mundanos, por así decirlo, se afligen mucho más o se duelen mucho más por las atrocidades que muchos cristianos, entre comillas, han hecho en el nombre de Dios. ¿En qué momento, amados hermanos, ser cristiano se tornó tan polémico, y no en el buen sentido de la palabra? Es como la gente ya no tiene un impacto al escuchar que alguien es cristiano. Pocos casos se dan, y gloria a Dios por ello, pero la expectativa debería ser al igual que Moisés le estaba diciendo al pueblo de Israel: hermanos, aquí están los estatutos de Dios, aquí están las enseñanzas, conozcan la voluntad de Dios. ¿Para qué? Porque esta voluntad va a ser su sabiduría, va a ser su inteligencia, para que la gente allá afuera mire que ustedes son diferentes, que somos diferentes. ¿Está viendo eso la gente a nuestro alrededor, nuestras familias? Y de nuevo, este tipo de cosas deberían ser las que estén incluidas en nuestras oraciones. Hermano, no está mal que usted pida por salud, no está mal que usted pida por provisión económica, no está mal que pida por cosas que a la larga se quedan en esta realidad temporal, por así decirlo, pero no en una realidad eterna. ¿Cuándo fue la última vez que realmente oró por la fortaleza espiritual que usted necesita y muchas veces no sabe que necesita? Conocemos los frutos del Espíritu: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, dicen otras traducciones, fe, mansedumbre, templanza, que puede ser dominio propio. De hecho, yo estaba bromeando con un hermano hace poco. ¿Se imaginan si los frutos espirituales fueran físicamente en forma de medicinas, de medicamento? No, hombre, seríamos farmacodependientes, por no decir drogadictos. Pero no es algo que podemos palpar. Los frutos del Espíritu no es algo que podemos ver a simple vista, no es como una dosis que se va a estar inyectando. Son cosas que usted no ve, son cosas que usted debe pedir por ellas. Pero si usted no conoce la voluntad de Dios, ¿cómo van a hacer sus oraciones? De nuevo, ¿cuál es el contenido de sus oraciones, hermanos? El contenido espiritual tiene que gobernar sobre lo cotidiano. ¿Te has puesto a pensar, amado hermano, para qué pides lo que pides? Quiero librarme de esta deuda porque quiero estar tranquilo. ¿Qué tal si vas un poco más allá? ¿Cuál es el fruto espiritual que van a hacer de tu corazón si tu deuda está saldada? ¿Cuál es el fruto espiritual que van a hacer de tu corazón, que va a brotar de tu corazón si perdonas al que te ofendió? ¿Cuál va a ser el fruto espiritual que va a ser evidenciado si tu sanidad es respondida? Es
es respondida por Dios. O sea, cuando meramente pedimos a Dios cosas mundanas, por así decirlo, para estar tranquilos, para estar no estresados, no estamos entendiendo para qué es la oración. Hay algo más profundo que no nos estamos dando cuenta. El contenido espiritual tiene que gobernar sobre lo cotidiano. Quiero ir a la segunda afirmación de esto. La segunda afirmación sobre la oración. Y es que el fin de la oración no es una respuesta, sino una dependencia. Lo repito, el fin de la oración, hermanos, no es una respuesta, sino una dependencia. Quiero que vaya conmigo de nuevo a Colosenses. Una vez que Pablo revela cuál era el contenido de su oración, por esta razón también nosotros, desde el día que lo supimos, no hemos cesado de orar, estamos pidiendo que sean llenos del conocimiento de su voluntad, mediante toda sabiduría y comprensión espiritual. Versículo 10, para que, ojo con esta palabra porque nos está hablando del propósito, nos está hablando de la razón, del resultado de este contenido. ¿Cuál es el objetivo de orar por esto, de pedir por esto, de pedir esto? Para que anden como es digno del Señor. Y aquí empieza a hacer un juego de palabras. Para que anden, ese es el propósito, de que ustedes, colosenses, anden como es digno del Señor, haciendo en todo lo que le agrada, dando fruto en toda buena obra, creciendo en el conocimiento de Dios. ¿Se da cuenta cómo vuelve a terminar con lo que estaba empezando en el versículo 9? El conocimiento es importante. El conocimiento de la voluntad de Dios es importante. El conocimiento de Dios en general es importante. Yo sé que muchos de aquí tenemos uno de los atributos de Dios en nuestra mente que más nos chocó, que nos costó digerir. Ok, ¿cuál ha sido otro que te ha causado el mismo impacto? No te quedes solo con un atributo de Dios, amado hermano, amada hermana. Dios es infinitamente rico en conocimiento. Ha dejado estatutos acá a los que tenemos acceso. No los desaprovechemos. Hay atributos de Dios que merecen ser meditados, que provocan en nosotros una frescura en el sentido de que nos calman, nos consuelan, nos confrontan. Pero si solamente sabemos que Dios es amor, que Dios es justo, que Dios es bueno, que Dios es misericordioso. Él es justo. Hace poco en el seminario estábamos estudiando el pasaje en Apocalipsis cuando se alaba al Señor, cuando dice grandes y maravillosas son tus obras. De hecho hay un corito que canta esa porción. Grandes y maravillosas son tus obras, oh Dios todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos. Pero el contexto de la alabanza en ese momento es porque Dios ha hecho una gran matazón. Te estamos alabando, Señor, porque ejecutaste tus juicios, que Señor, has hecho toda esta matazón y te alabamos por eso. Cuando la gente se da cuenta de esto, le choca. Pero va a llegar un día donde Dios va a ser alabado por eso, porque sus juicios se llevaron a cabo. Pero la gente no, la gente está cantando y muchas veces no sabe lo que canta. La inmutabilidad de Dios. ¿No te has puesto a pensar, hermano, qué pasaría si Dios fuera como ustedes y como yo? Ya lo he dicho en otras predicaciones, que un día está de buenas y el otro día está de malas, el otro día está más o menos. Somos tan cambiantes en nuestro estado de ánimo que muchas veces por eso es que no somos constantes. Gracias a Dios que Dios no es así. Dios sigue siendo el mismo desde la creación hasta la eternidad. Él sigue siendo el mismo. Dice Santiago que en Él no hay sombra ni cambio de variación. ¡Qué bueno! Porque el mismo Dios que cumple sus promesas en Génesis, en Deuteronomio, en Levíticos, en Daniel, en Jeremías, el mismo Dios que hace promesas en los evangelios, en las epístolas, es el mismo Dios que vive ahora, en este momento. Usted ya lo sabe, pero ¿por qué no le afecta a su vida? ¿Por qué no afecta esto su oración? ¿Conoce realmente la voluntad de Dios? ¿Anhela esta sabiduría, este discernimiento? ¿Lo ha aplicado realmente a su vida como tiene que ser?
Y ojo, cuando digo que el fin de la oración no es una respuesta, sino una dependencia, no es que, ojo, la oración es el instrumento de Dios, ya voy a indagar en eso. La oración es un medio para un fin, y este fin no es tanto que Dios responda a mis oraciones. Póngame atención. El fin de este medio no es tanto que Dios responda a mis oraciones, sino crear en mí una dependencia hacia Él, una cercanía hacia Él. Mire el versículo 10, esta palabrita, para que anden. Para que anden. Andar se refiere a comportamiento, se refiere a una conducta, se refiere a una actitud. Una mente que está controlada por el conocimiento de la voluntad de Dios, por la sabiduría, por el discernimiento espiritual o por la inteligencia, por la comprensión, como usted lo llame, va a producir una vida digna del Señor. Por eso está diciendo, anden como es digno del Señor. Eso, aunque nos parezca imposible en un inicio, pero eso es lo que la Biblia nos manda. Pablo, de hecho, este deseo lo menciona en los Tesalonicenses. Primera de Tesalonicenses 2:12 dice que anden como es digno de Dios, que los llamó a su reino y su gloria. A los Efesios en el capítulo 4 les dijo, anden como es digno de la vocación con la que ustedes fueron llamados. A los Filipenses en el capítulo 1 les dijo lo mismo, que se comporten como es digno del evangelio de Cristo. Hermanos, si hay algo que tenemos que recordar siempre es que este nuevo comportamiento, esta nueva conducta que debemos tener en este nuevo camino, no depende meramente de nosotros, no es a nuestra manera, no somos nosotros lo que le hacemos el trabajo a Dios, es Dios el que trabaja en nosotros, a través de nosotros para producir el fruto de su gracia. ¿Se acuerda Filipenses 2:13? Que Él pone el querer como el hacer. Hermano, esto debería humillarnos. Muchos ahí tienen un montón de años congregándose, sirviendo, ejerciendo un liderazgo o estar activos en una iglesia, pero no han entendido que este trabajo, esta obra no es de ellos meramente. Ya viste qué bien estoy haciendo mi labor en la iglesia. Ya viste qué bien estoy predicando, qué bien estoy cantando. No se trata de eso. Ya viste cómo Dios te ha cambiado, hermano. Ya viste cómo Dios me ha cambiado. Se dan cuenta cómo el enfoque cambia. Ya viste cómo Dios te ha cambiado de esta actitud que tenías antes a esta otra actitud que tenés hoy. No te desconozco, hermano, en el buen sentido, claro. Te desconozco, sos otra persona. Gloria a Dios por eso. Él pone el querer como el hacer. El trabajo para el Señor es algo que debemos tener en cuenta en este comportamiento. De nuevo, el ejemplo de la vid. Cuando nosotros permanecemos en Cristo, Él es el que nos capacita para llevar fruto. Y en este caso, Dios tiene que formar al obrero antes que pueda hacer la obra. Dios tuvo que preparar, en ese sentido, a José para poder cumplir con los propósitos, incluso llegar a perdonar a quienes le hicieron un montón de daño. El mismo Jesús tuvo una preparación antes de cumplir el propósito de la obra de la cruz. Pablo fue preparado también para cumplir la obra de Jesús. Entonces, ¿usted no cree que usted y yo merecemos esa preparación? Merecemos este aprendizaje, merecemos estar teniendo estas crisis de desaprender y aprender, porque hay cosas que nos chocan, hay cosas que resultan más fáciles que otras, pero hay unas que nos cuesta hacer porque hay algo que no nos cala. Esas son las cosas que el Dios nos llama a tener ese discernimiento, porque el propósito es que ustedes y yo andemos como es digno de la vocación a la que hemos sido llamados. Hemos sido llamados, hermanos y hermanas, a vivir de manera digna, y eso va a implicar una preparación. Recuerdo ir a la casa de una de mis tías, y siempre que llegaba donde esta tía me gustaba armar un rompecabezas de esas de 500 piezas, que para mí era súper difícil, y me llevaba un tiempo poder armarla, pero me gustaba la concentración que requería. Y en eso una de mis primas pequeñas, que yo sabía que le encantaba desordenar las piezas, llegó y me preguntó si podía ayudarme. Y yo en mis adentros, no, porque al inicio yo no quería, porque sabía que de entrada me iba a poner las piezas donde no eran y me iba a hacer un desorden, y todo el esfuerzo que yo puse en esa obra no iba a salir bien. Pero
Una vez que yo le expliqué a mi prima el aspecto de las piezas, cómo calzaban, cómo debían ir ordenadas, cómo debían ir colocadas, logramos terminarla. Y yo pude haber terminado de armar el rompecabezas, de armar esa obra sin la ayuda de mi prima. Pero yo decidí que mi prima participara en la obra de armar el rompecabezas. Présteme atención. De una manera muy similar, Dios, que nos ha revelado su voluntad, la obra que Él ya hizo, o sea, cuando digo su voluntad me refiero a la obra que Él ya hizo, la obra que Él está haciendo y la obra que Él va a hacer, que está aquí en su palabra. Él ya lo tiene decretado, eso ya lo sabemos. Pero en medio de esa obra, Dios ha permitido que el ser humano, póngame atención, Dios ha permitido que el ser humano participe en esta obra. Se lo detallo de un poco mejor, porque no quiero que me malentienda. Présteme atención. Dios ha permitido a este pecador, a este ser humano, que participe en esta obra. ¿Cómo así? Dios ya en su plan maravilloso ya estableció todo lo que ya hizo, todo lo que está haciendo, todo lo que va a hacer, su salvación, su plan redentor, su segunda venida, el encargo del Espíritu Santo. Él ya armó su rompecabezas. ¿Y sabe lo que hizo? Nos hizo partícipes de esa obra. ¿A quién le encargó la labor de ir y hacer discípulos? De bautizar. ¿Quiénes son los encargados de proclamar esta buena noticia? ¿Quiénes son los encargados de ser instrumentos de gracia? ¿Quiénes son los encargados de que una tarea tan maravillosa como la palabra, como la voluntad de Dios revelada acá, Dios puede hacerlo sin nosotros? Claro, Él pudo haber rescatado, Él de entrada, Él pudo haber mandado al infierno a todos los que mandó, a todos los que salvó, a rescatarlos y mandarlos al cielo sin ayuda de nadie, sin ayuda de una cruz. Él pudo haberlo hecho. Pero en su plan maravilloso, amados hermanos, Él diseñó que el ser humano formara parte de esto. Hermano, y eso debería, de verdad, eso debería motivarte. Que seres tan imperfectos como ustedes y como yo seamos parte de esta nueva vida, que seamos injertados en esta nueva creación, en esta nueva manera de vivir, en este nuevo nacimiento. ¿Y sabe por qué no sabemos esto? Porque muchas veces nos falta dependencia. ¿Sabe en qué sentido también logramos ser partícipes? Y quiero que me entienda bien esto. Dios puede llevar a cabo su voluntad sin nuestras oraciones. Dios puede obrar sin nuestras oraciones. Pero ¿sabe qué? Él desea que veamos lo que Él ve, su voluntad revelada, para que anhelemos esta voluntad, para que imploremos por esa voluntad, para que confiemos en Dios por esta voluntad, y cuando su voluntad se cumpla, yo pueda alabarlo por eso. La adoración me atrae a la obra de Dios, a la voluntad de Dios, porque nos hace dependientes de Él. Y aquí entra mucho la providencia de Dios, hermano. Cuando yo estudié la providencia de Dios, a mí me chocó un montón. La providencia tiene que ver con todo lo que Dios orquesta para que su voluntad se cumpla. Muchos piensan que cuando oran por sus peticiones, Dios les va a decir algo. Mira, qué buena idea me diste. En tu oración esa idea me pareció bien, no lo había pensado de esa manera. Gracias por tu sugerencia. No, claro que no. Dios no tiene consejeros. ¿Quién le dio el consejo al Señor? Nadie. Dios no necesita el consejo de nadie. No lo necesita. ¿Sabes lo que la oración hace, amado hermano? Es que forma una relación donde nos acercamos a Él por la obra de Cristo. Tenemos ese acceso al Padre, donde hay un momento, y ojo aquí, hay un momento, lo que la oración hace es que crea ese momento donde expresamos nuestra dependencia a Él y nuestra esperanza de que su voluntad se cumpla.
somos participantes de la voluntad de Dios y quiero hacerlo lo más sencillo posible. No es que cuando yo oro, la voluntad de Dios se cumplió por mi oración, sino que Dios me permite depender de Él cuando yo oro y le expreso todas mis inquietudes, que cuando esa petición es contestada en su voluntad, yo puedo ser participante de esa voluntad cumplida, porque Dios me permitió acercarme a Él para entenderla. Volviendo al ejemplo de rompecabezas, por ejemplo, yo puedo hacer que mi prima sea partícipe en la obra de armar el rompecabezas, pero no puede participar en ayudarme a reparar la computadora o cocinar comida, valga la redundancia. Pero aunque ella sabe que no puede hacerlo porque está pequeña, confía en que yo sí puedo y que voy a hacerlo. Dios puede hacerme partícipe, póngame atención. Dios puede hacerme partícipe de su voluntad por medio de la oración en algunas cosas, pero no en todas. Porque si no, estamos diciendo que mi oración es la que mueve la voluntad de Dios, de que Dios no puede llevar a cabo su voluntad si es que yo no oro, si es que yo no doy mis rodillas. Ahí tienen un montón de iglesias diciendo que hay poder en la oración, que la fe mueve la mano de Dios. No está hablando de eso. La oración no es para eso. La oración es para que creamos un acercamiento donde yo le pueda expresar a Dios realmente las intenciones de mi corazón y que todo lo que se exprese se amolde a la voluntad de Dios. Por eso es que Él contesta peticiones, Él niega peticiones o transforma peticiones. En ese sentido, amados hermanos, es que tengo el privilegio de ser partícipe de esta voluntad de Dios. La voluntad de Dios es la oración. ¿La oración fue voluntad de Dios? Claro que sí. Mateo 6 nos lo dice. Ahora vayámonos al contrario, y con esto voy aterrizando. Y es que la falta de oración, amados hermanos, puede indicar muchas cosas, pero principalmente, ¿sabe lo que revela? Es una independencia de creer que yo puedo resolverlo a mi manera, en contraste con una vida llena, una vida controlada, una vida gobernada por la oración. Va a crear una dependencia. Por eso es que el ayuno es tan importante. Por eso es que cuando decimos, ay, hermano, va a haber un ayuno congregacional, estamos diciendo que queremos expresar nuestro anhelo, nuestra dependencia de Dios de una manera tan marcada que estamos dispuestos a dejar de comer temporalmente. Por eso el propósito de Pablo en su oración por los colosenses era el crecimiento de los creyentes. Si usted va al versículo 10, para que anden como es digno del Señor. Si yo quiero andar como es digno del Señor, tengo que depender del Señor para poder andar. Si yo quiero hacer todo lo que le agrada, tengo que depender del Señor para hacer esto. Si yo quiero dar fruto en toda buena obra, yo tengo que depender del Señor para hacerlo. Y si quiero crecer en el conocimiento de Dios, tengo que depender de Dios en oración. La gente no entiende la profundidad de la oración y muchas veces lo resumimos nada más en arrodillarnos una media hora, unos 15 minutos y decirle: Señor, gracias por este día, cuídame, guárdame en el nombre de Jesús, amén. Pero no entendés el propósito de la oración. Se trata de un acercamiento, se trata de una relación, se trata de que yo expreso mi dependencia. Dios, en pocas palabras, me está diciendo: vengan a mí, confíen en mí, dependan en mí. Quiero escuchar las peticiones que realmente anhela tu corazón y quiero que esas peticiones se amolden a mi voluntad. Hay peticiones que no van a ser contestadas, hay peticiones que sí lo van a hacer, pero el fin no es que la petición sea contestada. El fin de la oración es que yo dependa más y más del Señor conforme los años pasen. Me encanta ver hombres ancianos que son más fuertes en la oración que cuando eran jóvenes. Me encanta ver jóvenes que son disciplinados en la oración. Hermano, necesitamos dependencia. Versículo 10: para que anden como es digno del Señor, haciendo en todo lo que le agrada, dando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Amado hermano,
no pierda de vista estas dos realidades, estas dos afirmaciones. ¿Cómo es el contenido de nuestras oraciones? Les recuerdo, el contenido espiritual tiene que gobernar sobre lo cotidiano. No le estoy diciendo que deje de pedir por lo cotidiano, pero aprenda a ver qué fruto espiritual puede resultar si su oración cotidiana es contestada. Porque estamos aquí para crecer. Y segundo, el fin de nuestras oraciones. Vean, cada vez que usted se arrodille, cada vez que usted le pida a Dios, no es que yo le voy a exaltar cuando me conteste mi oración. Yo lo voy a exaltar porque Él merece ser exaltado y porque yo dependo de Él. Entonces, amados hermanos, tengamos en cuenta que así como Pablo entendía el valor de la oración, Jesús mismo también le enseñó. Quiero que vaya conmigo a Mateo 6 y con esto terminamos. Mateo capítulo 6. Mateo capítulo 6, versículo 7 en adelante. Jesús dice: y al orar, no usen ustedes repeticiones sin sentido como los gentiles, porque ellos se imaginan que serán oídos por su palabrería. Por tanto, no se hagan semejantes a ellos, porque su Padre sabe lo que ustedes necesitan antes que ustedes lo pidan. Entonces, ¿para qué oramos? Si Dios ya sabe lo que necesitamos. Es válido preguntarnos eso. Entonces, ¿para qué oramos? Si Dios ya sabe, Él lo puede cumplir sin mis oraciones. No. En lugar de eso, Jesús hace una invitación a orar en los siguientes versículos, y es la oración más conocida que muchas veces pasamos por alto. Padre nuestro que estás en el cielo. Está hablando de una posición. Santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy el pan nuestro de cada día, perdónanos nuestras deudas, así como se supone que también nosotros hemos perdonado a los que nos ofenden, a nuestros deudores. Y no nos dejes caer en tentación, sino líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria para siempre. Amén. Pastor Mario compartió algo en sus redes sociales que justamente mencionaba este extracto acerca de líbranos del mal, y decía que cuando la gracia nos ha hecho capaz de pronunciar las palabras líbranos del mal, estamos admitiendo que el mal, que es el mayor peligro para nosotros, es el mal que hay dentro de nosotros. Estamos admitiendo que podemos escapar del mal en un lugar determinado, podemos evitar una situación malvada y podemos huir de una persona malvada, pero no podemos huir de nosotros mismos. Solo la gracia tiene el poder de rescatarnos a nosotros mismos y librarnos del mal más amenazador de todos, que es el mal que todavía reside en nuestros corazones. Amados hermanos, la próxima vez que vayamos a orar, pongámosle atención a lo que hacemos, por qué lo hacemos, para qué lo hacemos y con el fin de qué lo hacemos. Que el Señor nos bendiga y nos ayude a poder cumplir todo esto. Vamos a orar.